Alemania me parece un país muy lindo, es un país impresionante para vivir, la calidad de vida, la gente, las ofertas laborales, el sueldo, o sea. Sin duda escuchar estas palabras son para muchos motivos de empacar maletas y viajar, decisión que seguro la pensamos más de una vez, algunos por no querer estar lejos de los amigos, de extrañar a la familia, nuestra madre, abuela o hijos. También están las cosas nuevas, que en este caso es un idioma nuevo como lo es el alemán, idioma que parece que nunca lo vamos a aprender porque hasta para decir perdón parece algo imposible. Ahora esta jovencita berraca a sus 23 años al otro lado del mundo tomó la decisión de llegar a Konstanz, una de las ciudades más lindas de Alemania. Hola, soy Daniela, soy de Saravena, Arauca, tengo 23 años, estudié lenguas modernas con énfasis en comunicación digital y ahorita estoy terminando negocios internacionales. Esta es una chica pila, como decimos en Colombia, con decirles nomás y no siendo pretencioso o querer restregarles algo. Ya quisiera yo saber como ella inglés, portugués, francés o imagínense ahora intentando dominar el alemán. Es que esto es de resaltar, esto es de admirar. ¿Qué choque has tenido a comparación de Saravena a lo que has vivido acá? Primero, choques buenos, ¿listo? Primero que todo, la seguridad que se vive acá. O sea, yo salgo tipo 12 de la noche, puedo devolverme a mi casa con mi bolso, mi celular en la mano, mis audífonos, haciendo videollamada, lo que quiera, y no pasa nada, no vivo como me van a hacer algo, me van a robar, porque pues también viví en Bogotá, que Bogotá es una ciudad extremadamente grande e insegura. Yo soy la persona más impuntual del mundo, entonces he aprendido a la fuerza que si me dicen bien a las 3 en punto, entonces a las 3 en punto estoy allá. La organización, la ciudad es limpia, es aseada, no veo basura, no veo gente peleando, no veo gente gritando. La tranquilidad de que estoy en la casa y no escucho a la vecina gritando, oiga, venga, traiga al mercado. No escucho la música, la vecina haciendo aseo y yo con la música, o a medianoche con la fiesta y todo el mundo bailando y yo estoy tratando de dormir, déjenme dormir, no. Algo que es para nosotros normal, para estos lados no lo es. Muchas reglas y costumbres diferentes a todo esto, aunque no las entendamos del todo, hay que adaptarnos. Eso sí, no hace falta las cosas bien raras. ¿Qué no me gusta de Alemania? La chucha. Lo primero. ¿Por qué? ¿Qué fue tu experiencia mala con la chucha? Iba en un tren con una amiga y un señor tenía un saco, ¿sí? Estaba haciendo calor y eso olía a requesón, qué asco. O sea, y yo iba con mi amiga y mi amiga como, alguien no se bañó, y yo le dije sí, y es el de al lado. Bueno, el señor después se paró y se quitó la chaqueta, él estaba al lado de nosotras. Pero olía terrible, o sea, una chucha rancia de un mes por allá guardada, horrible. Y luego el señor se bajó y la chucha se fue. Y también acá la gente, cuando, no sé, en verano hace muchísimo calor y vamos al lago, es el chuchero alborotado. Recién llegué, fuimos a un mercado el sábado, que es muy popular acá, y el señor, había un muchacho, yo me acuerdo, divino él, me encantaba, lindo. Entonces yo me le acerqué haciéndole como ojitos y el muchacho me empezó a hablar. Pero qué chucha tan hijo de madre. Entonces no, yo como que bueno, agarré a la niña y le dije, niña, vámonos allí a jugar en el columpio, pero no nos quedemos acá, pobrecita. O sea, el chico era súper guapo, lindo, amable, pero o sea, la chucha terrible, el encanto lo destruyó. Sí. Acá sí, ellos europeos, lindos, inalcanzables, altos, monos, ojiazules, hermosísimos, pero qué chucha, no me la aguanto, no me la aguanto, es como bueno, listo, está bien, bañito y después hablamos. Existen los desodorantes y aclarar, no todo el mundo huele, pero al llegar el verano con 35 grados, un mundo de gente en la calle, todos sudando y quizás no pase algún vientecito, llega el momento en el que dices, Dios mío, sáquenme de aquí. Konstanz tiene su universidad, ¿qué tal es para venir acá a tener su estudio? Para venir acá, bueno, caro. Porque hay una ley en el estado de Baden-Württemberg, bueno, no lo sé pronunciar bien, pero por ser estudiantes extranjeros, no de la Unión Europea, tenemos que pagar 1.500
$500 más la tarifa de semestre, que generalmente son como $164, no, perdón, euros, que son como 164 euros. Y acá el costo de vida es muy caro, una habitación puede costar 600 euros. Encontrar habitaciones, lo sé por mis amigos, es prácticamente imposible, y más como extranjeros, porque ellos necesitan como un papel alemán, un certificado que dicen que bueno, tengo los ingresos, y generalmente para nosotros como extranjeros es muy difícil. Lo que sí recomiendo de acá es la experiencia, porque es una ciudad universitaria, hay variedad, o sea, no es una ciudad grande, entonces no vamos a encontrar como bares regados y para escoger, hay como 3 bares, pero lo que veo, por ejemplo, en estos espacios salen los universitarios con sus amigos, sus juegos, vienen, estudian acá, hacen su vida más normal, también salen al lago, pueden ir a restaurantes. Sé que hay muchos descuentos como estudiantes, yo no los tengo porque no soy estudiante aún, pero la verdad Constanz me parece un lugar muy bueno para hacer un intercambio estudiantil. De hecho, sé que la Universidad Santo Tomás tiene convenio con la universidad acá en Constanz, entonces acá hay muchos colombianos que hacen su intercambio y ellos son enamorados de la ciudad. De hecho, todos los que he preguntado que no son de acá, les pregunto por qué se vinieron acá y dicen, ¿por qué no? Fue amor a primera vista, vi la ciudad y dije, acá me quedo. ¿Y tú también? ¿Amor a primera vista? Claro, yo ya he ido a otras ciudades, pero yo no cambio Constanz por nada. Me dice una amiga, ay, es que usted es toda pueblerina, y yo, pues sí, lo soy, pero es que Constanz está acá. Bueno, pues mi idea fue, la verdad, porque estaba en pandemia aburrida en la casa y dije, como no, quiero viajar. Y pues cuando uno hace intercambios generalmente con las universidades, pues es muy caro. Entonces dije, bueno, no tengo el dinero, entonces ¿qué puedo hacer? Me gustan los niños, entonces bueno, me voy a ir de au pair. Y yo primero me postulé para ir a Estados Unidos o a Francia, pero necesitaba licencia de conducción. Entonces en mi agencia, porque yo lo hice todo con una agencia, ellos me dijeron como no, ¿por qué no te vas para Alemania? Ellos hablan muy bien inglés y de paso aprendes alemán. Y yo, pues sí, yo me voy para donde me lleve el viento. Y llegué acá. El proceso sí fue un poco demorado porque tuve que presentar como mucho papeleo, que ya tenía un nivel básico de alemán y pues yo no sabía nada del idioma. ¿Regresas a Colombia? ¿Qué es tu plan? Bueno, pues mi plan es quedarme acá por lo menos hasta el otro año en febrero. Ya actualmente me aprobaron una visa, la visa de preparación universitaria con curso de idiomas. Se llama Studienvorbereitung Sprachschule, algo así. Mi alemán no es muy bueno. Entonces ya cuento con la inscripción a un curso de idiomas, me quedo acá. Son 25 semanas mi curso. Generalmente lo puedes tener como de un año, depende del tiempo que tengas tu curso de idiomas, ¿sí? Yo voy a iniciar del B1 al C1, entonces por eso mi tiempo es más corto. Después me gustaría hacer un máster porque realmente Alemania me parece un país muy lindo, es un país impresionante para vivir, la calidad de vida, la gente, las ofertas laborales, el sueldo, o sea. Entonces ya tengo mi universidad, quiero aprender pues mi alemán primero y nada, empezar mi proceso el otro año cuando ya tenga un buen nivel y a ver si dentro de 2 añitos tengo mi máster. Así que no siendo más, espero que les haya servido toda esta información, que hayan disfrutado del video y recuerden, cualquier cosa suscríbanse para siguientes videos. También nuevamente a Daniela, nuevamente gracias, y la pueden seguir en las redes. Ella está también contando su experiencia acá, toda su vivencia, y pues no sé, en algún momento también alguna información que ella les cuente de todo lo que ella viva les vaya a servir a ustedes, y si no, pues simplemente por curiosidad. Solo también. por curiosidad. Chao.